En este video vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer el análisis estadístico cuando empleamos una prueba psicométrica con escala Likert. La prueba que vamos a tomar como ejemplo, bueno, digamos que es una prueba que evalúa percepción de riesgo de contraer COVID-19. La prueba consta de tres dimensiones que pues va a recoger entonces la información eh, y podemos hablar entonces de tres subpruebas. Una primera dimensión que corresponde a la primera subprueba pues es vulnerabilidad. Hablamos aquí en este caso entonces pues de un nivel de vulnerabilidad percibida frente a la enfermedad COVID-19 y tenemos pues aquí lo que representa este PRC vulner es el primer reactivo y las respuestas que dieron entonces los participantes para ese primer reactivo. Así pues tenemos las respuestas en escala Likert de 1 a 5 de cada uno de los reactivos. PRC Vulner tenía 18 reactivos. Esa es la primera dimensión, vulnerabilidad. Mi segunda dimensión que evaluaba la prueba era conductas de bioseguridad, pues reflejando que si las personas, digamos, daban puntuaciones altas, eso indica que pues siguen unas conductas de bioseguridad que van a reflejar un alto nivel de percepción de riesgo. Mientras que si no siguen esas conductas, pues van a dar puntuaciones bajas y eso indicaría pues una baja percepción de riesgo. Y finalmente, PRS grave, 5 reactivos, nivel de gravedad percibida frente a la enfermedad. Entonces, tenemos la información. Me devuelvo aquí para ver. Tenemos la información de 40 participantes. Recordar que en nuestro informe, en nuestro trabajo, artículo, tesis, cuando manejamos pues muestras relativamente grandes, no ponemos los nombres de los participantes. De pronto las iniciales a veces se maneja, pero conviene es más emplear números para pues de alguna manera nominar a nuestros participantes. Bueno, me voy aquí en esta parte. Tenemos también que tener claro desde un comienzo que, bueno, como son reactivos que se evalúan en una escala de 1 a 5, entonces saber que eh, el puntaje, vamos ahorita a ver pues los puntajes de cada participante en cada una de las subpruebas, pero tenemos que tener de antemano pues claro que esos puntajes, por ejemplo, como son 18 reactivos que se califican de 1 a 5 para la subprueba de vulnerabilidad, esa dimensión de vulnerabilidad, entonces los puntajes mínimo y máximo posibles son pues de 18 a 90. Para la segunda subprueba que tenía 17 reactivos, el puntaje mínimo 17 y el puntaje máximo 85. Y para la para la tercera subprueba, los puntajes, el mínimo 5 y el máximo 25. Y el puntaje total, el puntaje mínimo posible es 40 y el puntaje máximo 200. Saber esto pues nos permitirá, si en algún momento cometemos un error en los cálculos, pues saber que se presentó ese error. Entonces vamos a sacar las sumatorias de los puntajes. Aquí hacemos pues la función suma, seleccionamos los reactivos que corresponden desde el reactivo 1 hasta el reactivo 18. Seleccionamos desde 1 hasta 18, ahí está bien seleccionado, desde B hasta S. A ver cómo nos quedó aquí. Aquí. Un poco más centrado. Bueno. Cerramos el paréntesis y listo. Entonces el puntaje del primer participante en vulnerabilidad fue 83. Un puntaje alto porque pues los puntajes, los extremos son 18 a 90. O sea, el máximo es 90 y este participante pues
obtuvo 18. Ahora vamos a arrastrar hacia abajo, arrastramos, listo. Ahí obtenemos los puntajes de todos nuestros participantes en la primera subprueba. Entonces pues comenzamos a comparar. El máximo es 90, el mínimo 18. Este pues tiene un puntaje alto. Pareciera que todos pues tienen como un nivel alto de vulnerabilidad, pero pues para hablar ya del grupo en conjunto pues tenemos que ahorita sacar el promedio. Sigamos sacando los puntajes en cada una de las subpruebas. Vamos a la segunda subprueba, que es la conductual, conductas de bioseguridad. Bueno, desde el reactivo, desde la columna T, para revisar ahorita, hasta la columna AJ, 17 reactivos. Veamos. Desde la T hasta la AJ, cierro paréntesis, 74, el primer participante. Fíjense entonces que lo que debo yo sacar pues son como unas sumatorias. Toda la prueba busca evaluar lo mismo. En ese sentido, pues entonces los distintos reactivos apuntan a lo mismo y en esa medida pues yo puedo establecer o realizar esas sumas. Es lo que hago cuando aplico una escala Likert. Ahora nos falta pues el último. Perdón. Hacemos suma de estos 5 reactivos que evaluaban el nivel de gravedad percibida frente a la enfermedad. AK a AO. Hay que verificar pues que seleccionemos correctamente. Nos da 20, de 5 a 25. Bien. Para el puntaje total podemos o seleccionar todos los reactivos o podemos sencillamente aquí pues tomar los puntajes ya parciales. 177. El puntaje mínimo posible en toda la prueba es 40, el puntaje máximo posible 200. El primer participante obtuvo 177. Bueno, entonces pareciera ser alto. Y arrastramos hacia abajo. Aquí en este momento ya tenemos entonces las puntuaciones de los participantes en cada una de las subpruebas que corresponden a 3 dimensiones diferentes del mismo constructo. O sea, toda la prueba pues me mide un constructo y de ese constructo tengo 3 subconstructos o 3 dimensiones o 3 factores: vulnerabilidad, conductas y gravedad. Bueno, entonces tenemos ya estos puntajes. Ahora entonces comencemos a sacar estadísticos. Saquemos por ejemplo el promedio de la muestra. Promedio. Lo buscamos. Vamos aquí. Fórmulas, autosuma, promedio. Revisamos que nos haya escogido bien los datos. Sí, efectivamente los seleccionó bien. Y ya entonces pues damos Enter. Aquí tenemos el promedio de los puntajes en vulnerabilidad. El puntaje mínimo 18, el puntaje máximo 90. Comparamos aquí. Vale la pena también hacer lo que hice en este cuadro. Si el mínimo es 18 y el máximo 90, podemos dividir ese rango en 3 partes, estableciendo que de 18 a 42, ese rango pues es de 72, es decir, 90 menos 18 da 72, y ese 72 lo puedo dividir en 3 partes, en 24, quedan pues partes de 24, de modo que yo puedo establecer que un puntaje bajo va a ser de 18 hasta 18 más 24, o sea 42.
De 18 a 42 se considerará bajo, medio de 43 a 66 y alto de 67 a 90, porque tomé 90 menos 18, 72 y lo dividí en tres partes, pues de a 24. 18 a 90 y el promedio de mi grupo fue 71, es decir, bueno, se ubica en alto, en esta parte de 67 a 90, pues entonces tiene un nivel alto de vulnerabilidad. Bueno, ahora pues debe hacerse lo mismo con los otros, con las otras dimensiones o subpruebas, establecer ahí como esos rangos, como esos estratos o niveles de bajo, medio, alto. Entonces tenemos para conductas de bioseguridad, el promedio fue 71.475. Y para gravedad de 5 a 25 y el promedio fue 21.9, casi 22. Debemos entonces hacer la comparación de esos promedios. Yo puedo establecer entonces que de 17 a 85 pues claramente pues se acerca más al puntaje máximo. Entonces también puedo hablar de un nivel de conductas de bioseguridad alto que expresa o me refleja pues alta percepción de riesgo. Lo mismo con gravedad, los puntajes el mínimo y el máximo 5 a 25 y se obtuvo 21, 22. Así, digamos, como una revisión rápida, puedo también hablar de un alto nivel de gravedad percibido. Y tenemos ahora pues nuestro promedio. Este es el dato, uno de los datos más importantes, porque yo recogí en un solo número toda la información de mi grupo. Y el promedio en las pruebas de los 40 participantes, el promedio de los puntajes totales obtenido entonces fue 165, teniendo un puntaje mínimo de 40, porque son 40 reactivos cuya puntuación mínima pues de cada uno es 1, y un puntaje máximo de 200, y obtuve 165. De manera rápida, para que el video pues no quede muy extenso, no hago como esa revisión tan cuidadosa, pero así rápidamente yo puedo ver que el puntaje obtenido pues fue un puntaje alto. 40, 200 menos 40, 160. Entonces el punto medio estaría en 120, el punto como justo en la mitad, que sería un puntaje medio, y 120 y el promedio fue 165.